¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a su podcast, Café Derecho. Buenos días, buenas tardes O noches. o noches. Y pues bueno, nos presentamos Primero, primero. tiene que ser. Sí, ya, como que ya tenemos un protocolo, Sí. ¿no? Bueno, me llamo licenciado Carlos Eduardo Lang López, me acompaña. Licenciado Raimundo Salcedo. Y en esta ocasión traemos un tema triste, interesante, molesto. Molesto, extraño. Así es como una mezcla de Sí, sentimientos raros. sí. Dejémoslo en raro. Y pues bueno, toda esta mezcla de sentimientos es por el tema de criterios. Criterios. Criterios judiciales, Sí, sí, ¿no? sí, Sí, sí. Ojo, sí. no, no es materia de esto. Criterios jurisprudenciales, que sería No, otra cosa. que también podríamos Podría ser tener toda una materia. sección de Sí, las tesis que nadie pidió exactamente. o No, aberraciones jurídicas, ¿no? no, no, Ustedes no. pónganos o sugiéranos por ahí algún nombre, Sí, ¿no? Pero no, en este caso es criterios judiciales, judiciales, jurisdiccionales, jurisdiccionales. eh, y pues la ausencia de estos, diría Así yo, es. En la ausencia de reglamentación de estos. y de incluso hasta de una mejora Así es. en estos criterios. Así es. A ver, Empecemos. empecemos. Sí. A ver, se preguntarán por qué este es un tema que amerita un café. Tiene muchas aristas, Demasiadas. eh, y yo creo que podemos abrir el tema con un ejemplo, ¿no? Vale. Supongamos que yo tengo un juicio, dos juicios, ¿no? Tengo dos juicios casualmente muy similares Sí, en el mismo juzgado, sí, se llega a dar, y de repente todo marcha relativamente similar, pero finalmente en una sentencia condenan y en otra absuelven, sí, siendo el mismo juez. sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió el criterio aquí? Ajá. Y no solamente eso, sino que también llega a suceder que volvamos al ejemplo de los dos juicios. Supongamos que en los dos se condena, Sí, se van al amparo, revocan y después tengo otros dos juicios muy similares sí, y no aprendieron, sí. resuelven igual Así es. y en el amparo vuelven a revocar. Así es. ¿Qué sucede con estos juicios? Por qué no vemos criterios que vayan hacia la mejora? Bueno, para empezar, pues empecemos por decir que un criterio de un órgano jurisdiccional puede ir desde lo más simple, Sí, lo más burdo. lo más burdo, hasta lo más complejo, que es incluso la resolución de un asunto, Así es. ¿no? Eh, Juzgados que pueden tener, por ejemplo, el criterio de que pues las copias simples expídeselas ya tal cual, viene y te las pide físicamente, pues ve y O expídeselas. criterios de que no puedes tomarle fotos al expediente. Ajá, Eh, sí, por poner. criterios que dicen, no, usted promuévame. Así es. Obviamente hay ciertos casos que están ya regulados en la ley, Sí. ¿no? O sea, hay casos donde sí está regulado Sí, en ya no la es ley. una cuestión de te lo dejo a tu criterio, No. sino que ya hay una reglamentación de por medio. Ujú. Pero este tipo de cosas, ¿no? Le saco fotos al expediente, puedo o no puedo. Y en ocasiones uno como litigante aprende a que más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí. Y bueno, te dicen, no le puedes sacar fotos. Ah, pero ya le saqué fotos a todo. Discúlpame, ya Uy, acabé. discúlpeme, ¿no? Sí. Pero el problema es esos criterios tan dispares y que de pronto no son prácticos. Es que esa es la cuestión, ¿no? Vayámonos a lo burdo, ¿no? Ujú. De el tema de las fotografías, donde pues en algunos te dicen, sí, sí se puede, no hay problema, ni preguntas. En mi caso Sí, yo no pregunto, no, porque te arriesgas al no y necesitas las fotos, claro, ¿no? Entonces vas tomando tus fotos y de repente te topas con pues el auxiliar molesto sí, que te dice, oiga, no, casi casi se avientan como el superportero, ¿no? sí, Córtale, ¿no? No puedes tomarle fotos. Y para que te autoricen tienes que promover. sí, Estos mismos juzgados que se quejan de una carga excesiva de de trabajo, trabajo, se la ponen solitos. sí, te piden, oiga, es que tiene que hacer su escrito para que yo le haga su acuerdo
y ya le dejé tomar las fotos que ya venía a estar tomando. Sí, ¿Por qué? Y eso es el ejemplo más burdo de un criterio, pues absurdo, sí. ¿no? Aquí la cuestión es tratando de ser un poquito propositivos. ¿Cómo mejoramos esta situación? ¿Cómo podríamos empezar a homologar criterios? Bueno, en primer lugar que los criterios, este tipo de criterios, son más bien una cuestión de tradición. O sea, se vienen arrastrando. Y entonces por eso a veces no tenemos la noción de, a ver, ¿realmente funciona o no funciona? Y no es que se vengan arrastrando por un tema tradicional, sino que es que ya venía siendo el machote que me pasaron. Sí, Y eso es triste. sí, sí, sí. Vamos. Cada caso donde, es que ocupamos el machote Sí, para la admisión, prevención o desechamiento de un juicio tal, cuando más bien los acuerdos deberían ser trajes a la medida, de sí. hecho, ¿no? Sobre todo en ciertos asuntos donde la demanda es un traje a la medida, entonces el acuerdo tendría que ser tal. El Bueno, problema sí, es que también de pronto cada despacho de abogados que utiliza el sí. mismo machote de toda la vida, despachos de abogados que siguen utilizando el tercero perjudicado en sus demandas de amparo, por Claro. ejemplo, ¿no? Y fíjate, eh, tengo justamente por aquí un caso reciente de una negativa de pensión del seguro. Sí, Y pues ya ves, pues traen una resolución administrativa muy simple muy simple. y están obligados a ponerte ahí, ¿no? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es el proceso a seguir, ¿no? En caso Sí, de que no estés de acuerdo. Y todavía viene el formato de que tendrás que seguir tu juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Dices, a ver, momento. se supone que Yo recuerdo haber leído por ahí una reforma de ley sí, donde ya no, bueno, al menos aquí en Morelos, ya están implementados los juzgados y pues ya no les toca a las juntas. así es. Y este es el tema, ¿no? Hay veces que ni siquiera es el criterio, Sí, ni siquiera se enteran que el formato ni siquiera lo han modificado, sí. ¿no? Y triste es aún que viene el formato del abogado, se confronta con el formato del juzgador y Sucede que tenemos una cultura machotera. quién tiene realmente el criterio aquí. O sea, Sí, tenemos una cultura machotera, incluso las demandas, muchas demandas en materia civil vienen de un formato que quién sabe quién hizo. sí, Y para qué y cómo lo hizo. Muy rara vez es el caso en el que alguien pone, dice, expongo tal y voy a demandar en la vía tal con los requisitos tal cual me los pide el artículo del código. como si fuera un amparo. Exactamente, ese es el formato que le damos Sí. a la demanda de amparo, pero no es el formato que le damos a las demandas. Pero es para no errarle, ¿estamos de acuerdo? Exactamente, Porque, dices, porque así de no me pronto, falla ninguna. de pronto, resulta que el formato que se viene utilizando es más efectivo que tomar todas Sí. las fracciones y rellenar Pero los estamos de acuerdo que requisitos. también ya es un tema de costumbre. Claro, A mí me gusta decirle a mis pasantes aquí en el despacho, precisamente para evitarles el tema de los machotes, yo soy enemigo de los machotes y Sí. precisamente por eso los colegas que me siguen en el otro canal, que me llegan a pedir formatos, les digo que yo no uso formatos. sí, Yo les digo a mis pasantes que aquí somos artesanales, sí, ¿no? Aquí hacemos desde cero, sí. con nuestras manitas, toda la demanda. Es un ejercicio excelso hacerlo Muy así, útil, muy porque útil. aprendes muchísimo y probablemente ya una vez que has aprendido esa parte, puedes puedes. decir, bueno, ¿sabes qué? Sí. Voy a tomar la plantilla del amparo que utilicé en tal asunto Porque es similar. porque es similar y Sí. entonces ya, pero siempre hay que cuidar cada punto, cada coma que se pone ahí, Así ¿no? es. Sí, porque, y además pareciera destino Sí, que cuando usas un formato, cuando además no estás acostumbrado a hacerlo, se te va algo. sí, Se te va algo del formato anterior, ¿no? Ya sea un nombre, una autoridad en el peor de los Sí. escenarios, ¿no? Algo de repente se te llega a pasar y es justamente por lo cual yo, concretamente en mi práctica, estoy muy en desacuerdo con el uso de formatos y machotes, sí, que son muy prácticos, sí, lo entiendo, pero para el tema, digamos, desarrollo de pasantes, ¿no? Para que se puedan, pues, empezar a formar sus criterios, su redacción y todo, soy enemigo jurado de los machotes. Y precisamente
es para que se generen un criterio, Sí, ¿no? exactamente. El problema a veces de la existencia de estos criterios judiciales es que en realidad quién formó ese criterio no lo sabemos. Así es. ¿Qué raciocinio más bien hay detrás de ese criterio? Tampoco. Así es. Solo sabemos que el criterio ahí está, Sí. Es un formato que se viene usando de años. desde siempre, ¿no? Y entonces nadie se detuvo a veces a decir, a ver, aquí no funciona así, ¿no? Sí, Y porque bueno, igual y ya hasta se modificó la ley, ¿no? El tema exactamente. de esta negativa que te comento, ¿no? Ya se Sí. modificó la ley y pues ese formato ya no aplica. Ya no, tan simple como eso. Y bueno, en el caso de las autoridades que están obligadas a fundamentar su Sí. actuar, muchas veces tienen todavía ese vicio, ese pésimo vicio de poner artículos tal, tal, tal y tal, que muchas veces no aplican al Sí, asunto. no, ya ni son. Y demás relativos y aplicables, ajá, sí. ¿Y cuáles son? Claro. ¿No? O sea, muchas veces no se tiene ese cuidado, esa pulcritud de decir, no, vamos a revisar cada vez la ley tal cual Sí. está, ¿no? Yo entiendo que en muchas ocasiones, bueno, no es como que de ayer a hoy vaya a haber cambiado la ley, sí, No. pero cada determinado tiempo estarle dando una revisada a ese tipo de machotes, perdón, machotes hasta de copias certificadas que vienen mal. Sí. O sea, acuerdos, promociones y acuerdos de copias certificadas que vienen mal. Ah, pero bueno, también vamos de acuerdo que, pues, digo, hay cuestiones de trámite Sí, que ni no, siquiera requeriría no fundamentación. requieren fundamentación, ¿no? Ah, hay otras situaciones que dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Por aquí, ¿cuál es el fundamento aplicable antes Sí. de decirte si sí se puede o no se puede? Claro, Y justamente aquí es donde viene, pues realmente, pues el trabajo de los operadores judiciales, ¿no? Que es interpretar la norma sí, y en función de la norma, con el caso concreto, pues emitir un criterio. así es. Aquí la cuestión es que hay veces, y va a sonar a crítica, y lo es, tenemos operadores que no tienen criterio propio, Sí, no saben aplicar la ley. sí, La conocen, sí, tal vez sí, pero no la saben aplicar. sí. Y es un peligro para la Sí. administración de justicia Sí, sí, sí. tener operadores jurídicos sin criterio. Caso, por ejemplo, ¿no? No todo es crítica aquí. Y de hecho, aplaudo, celebro mucho que hay juzgados de distrito que desde el acuerdo inicial te dicen se autoriza la expedición de todo tipo de copias simples o Ujú. certificadas de cualquier pieza en autos sin necesidad de promoción De posterior. mayor trámite. Y eso dice uno, bueno, es que ya estás autorizando porque, perdón, eso de estar yendo con tu promoción y luego ve y luego esto y luego aquello, ese finalmente es un criterio, no están obligados a hacerlo. En el auto admisorio no hay ninguna obligación de No. hacerlo, ¿sí? Pero aquellos que lo hacen, Por lo práctica. hacen por práctica, por Así es. agilidad procesal, para que la persona llegue y diga, oye, necesito copias, ok, te las expido. Pero estamos de acuerdo que esos mismos que buscan ser prácticos no son los mismos que te piden la promoción para las fotos. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Es que- Hay de pronto algunos que... Es que Sí. esa es la cuestión, ¿no? Así como tenemos, y ese es, vaya, para nuestros colegas que son postulantes, Sí, y se podrán dar cuenta que como de repente tenemos juzgadores con un criterio, pues vaya, bastante amplio, ¿no? Sí. Bastante relajado incluso, podríamos llegar a decir, práctico. sí, De repente tenemos juzgadores con una mentalidad tan cerrada sí. y que nos peleamos más con el juzgado que ni con la contraparte, Así es. ¿no? En algunos asuntos. Y vaya, para los colegas que están en juzgados, pues a lo mejor no les toca ver esa parte, pues bueno, porque pues, el criterio que conozco es el de mi titular, Mi titular, ¿no? exactamente. Y hasta ahí llega. Pero uno que está afuera, pues le toca ver el criterio del juzgado 1, 2, 3, 115, Sí. ¿no? De foráneos, y cómo trabajan, y dices, a ver, es la misma ley. Sí. Es una ley federal, ¿no? Por poner un ejemplo, un código de comercio. ¿Por qué la práctica es tan diferente? Así es. ¿No? ¿Por qué de repente algo que puede ser tan práctico en la Ciudad de México, que usualmente no lo es, No. a lo mejor en Morelos es un calvario Sí, poder hacer? Que usualmente es al revés, sí. ¿no? Tenemos una ventaja, ¿no? Que no me gustaría que esto sirviera como spoiler
como una invitación. Tampoco. Por favor. Por favor, ¿no? Eh, pero bueno, podríamos decir que dentro de lo que cabe Morelos, en sus criterios, son prácticos, Por lo general la busca mayoría, ser práctico, ¿no? sí, Cosa contraria a la ciudad. Por eso digo, sí, es todo lo contrario, ¿no? Realmente la Ciudad de México usualmente es más complicado, complicado, ¿no? sí. Porque que la libreta para el turno, Ujú. porque voy a tener que usar una libreta para turnarlo al actuario, Exactamente. cuando pues el acuerdo claramente dice personal y pues mándalo. Claro, claro. O sea, de pronto ese tipo de cosas, y ya de por sí este tema de que si las listas y que Sí, cuándo salió y sí, que es que no lo tengo y que bla, 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 bla. Pero, está en su letra. sí, sí. Pero, vamos, el problema es que en muchas ocasiones no se aprecia que el órgano jurisdiccional está para administrar justicia, para sus justiciables, Así es. ¿sí? Y entonces hay que facilitarle al justiciable la administración de justicia. No se trata de darle todo lo que pidas, No, tampoco. sencillamente se trata de que, bueno, si te estoy diciendo, quiere ese oficio, ¿no? Hay algunos órganos que probablemente no te lo expiden ese mismo día, pero tratan de dártelo lo más pronto posible. Que tenemos el caso justamente aquí en Ujú. Morelos de un juez que Sí, sí, desde que lo pides en el acuerdo, sí. antes de publicar el acuerdo ya tiene que estar el oficio Ya está listo. el oficio, sí, así es. Hay casos donde El así oficio está. o el exhorto en caso de que haya Así exhorto. es. Y esa es una cuestión práctica, Sí, pero le impone el titular. sí. Y ese ya lo tengo bien ubicado porque lo han movido últimamente mucho y al lugar a donde va, el criterio que tiene lo sigue. Es ese. Sí, sí. Incluso, vamos, ahora sí que a la inversa, en el caso Ciudad de México, Morelos, si uno pide un oficio, quiere un oficio, un exhorto para un oficio en la Ciudad de México que no requiere pago de derechos, normalmente el actuario va y lo entrega. Tal cual. Sí. Normalmente va el actuario y lo entrega. Cuando tú vas, a los 2 o 3 días, no, es que ya se lo llevó Ya se diligenció. el comisario y ya. No hay tal. Bueno, cuando requiere pago de derechos, ahí sí te dicen, tienes 3 días, Sí. porque obviamente no es como que el juzgado vaya y pague tus derechos, ¿verdad? No. Pero ahí se entiende la razón. Y en todo lo contrario acá, ¿no? Es que venga, encárguelo, y luego Sí. véngase mañana, y es que Pídelo. tiene Así corrección, es. véngase mañana, y Ya que lo revisaste, ahora lo tengo que pasar a firma. sí, Bueno, sí, sí, se vuelve realmente un calvario. Y bueno, se podrán dar cuenta que el tema, más allá de que el criterio del que hablamos sí. no sea sobre cuestiones trascendentales, pues no, realmente son cuestiones prácticas Prácticas que se pueden resolver de manera práctica. y justamente para incluso pues aligerar la carga Sí, de todos, tanto del órgano jurisdiccional sí. como del postulante. Y de repente me hacen preguntarme, híjole, ¿lo harán a propósito? Bueno, yo no creo que ningún juzgador se pare en la mañana pensando en cómo fastidiar a sus justiciables, pero también considero que a veces es la mala praxis y la arrogancia de, bueno, pues que lo hagan ellos, a fin de cuentas Ah, bueno, es el claro. interesado, ¿no? Es que yo siento que se escudan mucho en el tema impulso procesal, Sí, ¿no? A petición de parte. sí, Vaya, sí, ok, yo hago lo propio como postulante de pedirte las cosas, pero vaya, de repente no es pedírselas, es rogárselas, sí, ¿no? Y sobre todo en temas de oficios, exhortos, edictos, edictos, en el que pues no nada más lo pides, sino que tienes que ir a darte tus vueltas sí, para ver si te lo entregan el día que te prometieron que te lo iban a entregar, así es. ¿no? Esto para los colegas que están apenas estudiando, no es por desanimarlos, pero la práctica como postulantes es mucho de dar vueltas. Sí, y muchas veces es un poco frustrante Sí, que dice uno, ya te lo pedí y ahora te lo tengo que volver a pedir sí, y 2, 3, 4 veces y no vaya a pasar un cambio de titular entre una y otra. sí, porque hay que cambiarlo, Así es. porque ya no lo firmó el mismo. Y vente dentro de 3 días. Vente dentro de 3 días, claro, pero a ver si no a la mera hora dice, no, es que ya no me lo va a firmar por tal o cual. O me lo firma después de las 2. Oh, otra.
véngase después de las 2 de la Porque a tarde. esa hora es en la que la puedo pasar a firma. ¿Y el titular qué hace antes de las 2? Dices, bueno, ok, podría estar en audiencia, ¿no? Pero un oficio, una Vamos. firma. Aquí en Morelos está así el tema de que es el titular el que firma los oficios. Sí, En la Ciudad de México se ha buscado sí. que sea el secretario conciliador, que sea Sí. uno de los secretarios el que firme los oficios Por práctica. por práctica. E incluso en materia federal también es el secretario el que los firma. Incluso técnicamente, pues el actuario también es fedatario, también Sí. él podría firmar los oficios Así es. sin mayor complicación, pero hay casos en donde definitivamente no se les habilita esto, No. ¿no? Finalmente, de hecho, técnicamente el oficio es una notificación, entonces Sí, digo, por cuestión de fundamentos, los hay. los hay para Aquí poder la hacer cuestión eso. es que el formato donde te van a dar tu oficio Sí, no contempla el la firma de criterio. alguien distinto, sí, ¿no? Y precisamente volvemos al tema. Pareciera que los criterios, más allá de buscar facilitar la práctica de todos, sí, la complican. la complican. Sí, sí, sí. Justamente la complican. Y vaya, insisto, para las quejas constantes, porque este es un tema que, vaya, los colegas lo van a ver en Twitter, lo van a ver en cualquier red social donde haya, principalmente Twitter, porque pareciera que Twitter ya es como el centro de reunión del Poder Judicial de la Federación. Sí, Últimamente se ha convertido hasta en su bolsa de trabajo. sí, sí, sí. Vaya, esta situación de que se quejan de la carga de trabajo, dices, es que tú mismo de repente estás pugnando por esta carga de trabajo. Exactamente. ¿No? Tú mismo eres tú eres la causa y eres la solución y la causa de tu Del problema. problema. Así es. Exactamente. Ahora, ¿qué me dices tú de los criterios que hay sobre expediente electrónico? Pues mira, yo siempre he demostrado mi amor por el juicio en línea. Sí, La verdad, sí, yo soy fan del Sí. proceso en línea. De hecho, he tenido, digo, relativamente, no sé si es parte también de esta fase de enamoramiento, ¿no? Sí. He tenido pocas complicaciones Sí. con los criterios en lo general en relación a lo que son los procesos en línea. Yo creo que también mucho tiene que ver, digo, lo he visto, por ejemplo, de las jurisprudencias que de repente checo sí, cada semana. He visto mucho que hay colegas que no han comprendido al 100% el juicio en línea, sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que, porque, vaya, la ley de amparo, ¿no? Partamos de ese supuesto en específico, del juicio de amparo indirecto. La ley de amparo te habla del juicio en línea, pero no te habla de cómo. no, Todo está reglamentado por el acuerdo No. general. Y pareciera que hay colegas que no han leído este el acuerdo, acuerdo general. ¿no? Que realmente es, pues vaya, es la ley reglamentaria de la ley reglamentaria, Sí, ¿no? En donde pues el Poder Judicial de la Federación está reglamentando todo el proceso en línea. sí, Y por ejemplo, algo tan simple como el hecho de decir bajo protesta, de decir, ¿verdad?, que es una copia fiel e inalterada del original de un documento que estás presentando en PDF, sí, para que no te requieran el original, sí, es una práctica que si no lo haces, te van a que requerir lo el van a original. requerir. Y vas a decir, ok, entonces ¿para qué ese juicio en línea? No, es que, a ver. Hay un formalismo para ello. Exactamente, Sí, ¿no? Como el caso de unas tesis de jurisprudencia, salieron 2 tesis de jurisprudencia relativamente recientes, de que no puedes promover en un juicio en línea por correo por correo electrónico, ¿no? Para eso hay una plataforma. Entonces, por eso creo yo que es mucho de que los colegas, siento yo, no están al 100% familiarizados con el Sí. acuerdo. O sea, deja tú el juicio en línea, con el acuerdo general que lo reglamenta. Y siento que por ahí vienen las deficiencias, Sí, ¿no? Ahora, que la plataforma es deficiente, sí, puede mejorar, ¿no? Porque de repente te topas con que pues no puedes acceder, ¿no? O justo el día de tu término no puedes subir el documento. sí. Pero precisamente también la plataforma trae Tiene, estas incidencias, sí, ¿no? tiene Sabes que incidencias. puedes levantar tu queja, ¿no? Y decir, oye, ¿sabes qué? Pues
justamente hoy, que era mi término, a las 11:50 de la noche, no Qué pude... ganas Sí, de bueno, estar sí, en el límite, pero es bueno. parte de la adrenalina del Sí. postulante, ¿no? Porque si no, uno no está a gusto. Porque es más, ¿no te pasa que lo presentas al último día, en el último momento y hasta Sí, descansas? Es como parte sí. de esa adrenalina. Entonces, justamente el colega adicto a la adrenalina que lo está haciendo el último día a las Sí. 11:50 de la noche a través de la página de servicios en línea y se le pasma Sí, la página. Pues para eso están las incidencias. Puedes claro. hacer tu reporte y decir, oye, pues sabes que sí lo iba a presentar en tiempo y forma, pero me pasó esto. Ujú. Y hay forma Claro. de subsanarlo, ¿no? Vaya, sí, te da el microinfarto, ¿no? Sí. En calidad de mientras y estás, pues, a ver qué sucederá. Pero hay formas de hacer tus reportes. Sí. Digo, obviamente se supondría que las ventajas del juicio en línea es poder hacerlo en cualquier momento, pero Claro. pues también no pasarse de listos, Sí. ¿no? Ujú. Pero vaya, yo creo que las bondades son más que las deficiencias. Tiene bastantes bondades. De pronto el problema es tanto de un lado como de otro, el desconocimiento. Sí. O sea, hay un tribunal colegiado aquí en Morelos de cuya materia no quiero acordarme, pero sabes bien a cuál me refiero, Porque es el único. porque es el único, además. Sí. Spoiler. Spoiler. Que no te acuerda favorablemente la autorización del expediente electrónico si tú como autorizado promueves la revisión y en tu revisión dices solicito la autorización. Porque te dice, no, lo tiene que hacer el directo quejoso o tercero interesado. Oye, pero el quejoso, tercero interesado, lo hizo en la demanda principal. Así es. Y el acuerdo dice que esa autorización se conserva para todas las instancias. Así es. No, que me lo pida el directo. Volvemos al tema, ¿no? De repente son criterios que, a ver, no, digo, de forma concreta para este caso, ¿para qué le dices que no? Si de Sí. todas maneras te lo va a promover, Te va a volver a promover. es algo que se necesita. Y si ya están tratando de ser prácticos y de no irte a molestar, Sí, ¿no? Físicamente, ¿no? No vernos las caras y hacerlo todo en línea, pues acuérdale favorable, claro. ¿no? Digo, no te está pidiendo no te está pidiendo que pagues los edictos, ¿no? No. En el caso de ser necesario de la bolsa del magistrado. Simplemente No. te están pidiendo la autorización que ya se había autorizado además previamente. Así es. O sea, nada más es, vaya, continuar con la línea Sí, de la autorización. Pero volvemos al tema, de repente son cuestiones, no sé si consideran de importancia o de relevancia en los tribunales el hecho de, pues, negarlas o de aceptarlas bajo ciertos requisitos. sí. Que esa es la cuestión. ¿Para qué meterle más requisitos a algo que no requiere requisitos? Así es. Entonces, precisamente aquí es de donde se viene, pues, la carga de trabajo, Claro. ¿no? Porque, bueno, en el caso que pones, ¿no? Del colegiado, Ujú. ¿no? Pues dices, bueno, pues vuelves a promover. Vuelvo a porque, promover. porque no hay un recurso como tal. Es pero que además me voy al recurso y de aquí a que los 3 magistrados me resuelven y me van a decir exactamente lo mismo, así es. ¿no? Pero Y voy a acabar volviendo a promover. supongamos que te vas al recurso. Estamos de acuerdo que es más trabajo para Más todo. trabajo para Porque ahora todos. van a tener que sacar a ponencia Sí. el recurso, hacer pues vaya, o sea, todo lo que Darte implica. palo fundada y motivadamente, además. Además, Sí. y que de todas maneras puedas promover como Ujú. te lo están pidiendo. Así es. Que ojo, aquí también, colegas, ¿no? Y como lo he llegado a decir en algunas otras ocasiones, hay que elegir nuestras batallas, Claro. ¿no? Si es más fácil de repente darle por su lado a la autoridad, pues ya. De hecho, yo tengo por ahí un dicho que se lo he dicho a muchas de mis clientes, sobre todo en los asuntos en materia familiar. Si alguien se está peleando por tener la razón, regálasela. Así de simple, regálasela ya. No tiene sobre todo caso. cuando no son Cuando cuestiones es de algo fondo, sí. intrascendente, no tiene ningún caso. Así es. ¿Sí? Pero evidentemente que si nos pusiéramos así muy, muy legalistas, pues eso hasta el Consejo de la Judicatura tendría que entrar y decirle, a ver, ustedes 3 están desoyendo el acuerdo Sí. 1/2015 que expresamente dice todas sus instancias. Así Y es. si es un recurso de revisión, es una instancia dentro del juicio de amparo, Así es. ergo le tienes que tener por autorizado, aunque no te lo piden el recurso, desde la demanda inicial que te le enviaron con el expediente, Así es. tal cual.
Y fíjate, es algo curioso, ¿no? Porque precisamente como viene dentro de lo que es este acuerdo, Ujú. cuando les toca la visita, ¿dónde quedan las recomendaciones? Así es. ¿No? Porque no creo que, digo, conocemos este colegiado Sí. y no es solamente en un expediente en donde No, tienen ese criterio no, es algo generalizado. y debería de ser algo que el consejo en alguna de estas visitas que de repente les hacen, pues ya hubiera detectado. Claro. ¿Sabes qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Para qué te ocasionas más carga de trabajo? Ahora, supongo que esto también tendría que ver con que, pues, pocas veces se denuncian este tipo de cosas. El problema es que muchas veces nosotros, los litigantes, no queremos denunciar. Es que eso más trabajo para Más todos. trabajo O sea, para uno. Luego, si pones tus datos, pues es muy probable da que por digan, hecho. Sí, ay, mira, sí, ¿no? Y es algo que uno no quisiera arriesgarse, sobre todo teniendo únicamente un colegiado que resuelve sí, todos los asuntos. sí, en Sí, esa materia. en esa materia en particular. Sí. Entonces, sí, Sí, digo, casi no se les da el rencor no, 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 a eso no nuestros, a pasa. nuestros jugadores. eh, pero vaya, sí, sí, es parte de lo mismo, ¿no? Es saber escoger nuestras batallas, Sí, ¿no? Y saber de repente, digo, tampoco es consentirle toda la autoridad, no, porque también llegaríamos a un absurdo en el que me llegó a pasar, ¿no? Donde en una prevención me estaban exigiendo, ¿no? Que transcribiera el acto reclamado. Dices, ah, caray, órale, yo no recuerdo como requisito no, ni de procedencia, pues que yo tenga que transcribir el acto. no, Sí tengo que manifestar quién es y ¿cuál quién es la es? autoridad responsable Claro, y los antecedentes bajo protesta. Pero transcribir el acto transcribirlo, no, no está dentro de esos requisitos. no es. Y bueno, don Necedad se fue al recurso. Ujú. ¿Y qué crees que me dijo el colegiado? Que sí, que lo Que lo transcribieras. transcribiera. Ah, qué Entonces, interesante. sí, digo, fue una Cierto cuestión, colegiado también cierto colegiado de cuya queremos materia no quisiera yo acordarnos. recordar. Sí, le Sí, dio por su lado al juzgador de distrito y dije, oh, ok, entonces debí de haber transcrito, ¿no? Debí de haber elegido mejor mi pelea. Digo, sí, este era un asunto personal, ¿no? Propio. Y dije, bueno, no pasa nada si me espero 6 meses a que me resuelvan mi recurso, sí. ¿no? Pero Hay vaya, casos donde no, sí, no, hay casos en donde el tiempo te apremia apremia. y dices, "Ah, bueno, ya, ¿no? Uno da por su lado con otro y aquí es donde volvemos, ¿no? Tienes que elegir tus batallas, donde sí aplica darle por Claro, su lado la autoridad y donde dices, nah, claro, aquí claro, si es necesario sentar un precedente, no me voy a mover de esta línea. claro. Que usualmente hay veces en las que uno sale perdiendo. Sí, 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 lamentablemente. Ahora, em, en los criterios que a veces se presentan, como este tipo, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo, cómo evitamos caer en este tipo de supuestos? ¿Cómo podemos evitar, vamos, tener un criterio tan cerrado para caer en esto? O sea, ya poniéndonos del otro lado como juzgadores. Porque a veces uno de principio es, ay, no, nos quejamos los litigantes de los Claro. juzgadores, pero del otro lado, ¿qué sugerencia podríamos hacer? Es que, yo lo que he visto en redes sociales es que las quejas van como tenis, ¿no? Sí, Van de un lado para otro. sí, 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 Eh, aquí la cuestión es, yo creo que como juzgadores tendrían que pensar, independientemente de actualizar sus formatos, yo no digo que no usen formatos, yo entiendo que la carga de trabajo es brutal, como sí, para que además se den el lujo, como les digo aquí en el despacho, ¿no? De hacer todo artesanalmente desde cero. No, yo entendería, ¿no? El uso de formatos, pero sí, pues vaya, echarle una checadita, ¿no? A algunos sí, y principalmente que cada acuerdo que lleguen a realizar se pregunten si va a implicar más actuaciones de las necesarias, sí, ¿no? Te pongo un ejemplo de un caso que tengo de un embargo, ¿no? Te lo platicaba hace un ratito fuera de cámara. Eh, Les platico, colegas, tengo un embargo sobre una cuenta bancaria, se hace el embargo y yo pido,
¿no? Pues que se ejecute y me pongan a Sí. disposición de inmediato, ¿no? Yo pago el cheque de caja, lo que sea necesario para que me pongan a disposición y ya que el banco informe, ¿no? Y pues me dicen que no, que se ordena al banco, se gira el oficio ordenando al banco retener y que informe. Ok, se gira el oficio, el banco informa que ya retuvo. Esto me genera a mí una vista, Sí. ¿no? Que yo tengo que desahogar en el sentido de que, ok, ya retuvo, ahora requiere Ahora. de que me ponga en posesión, a disposición de estas cantidades. No. Se gira un nuevo oficio requiriéndole al banco que ponga a disposición en el juzgado, mediante un certificado entero, como se Sí. les pegue la gana, ahí las cantidades embargadas. Y esto después va a generar en su momento que yo tenga que hacer mi comparecencia, pues para hacer el retiro. Ahora, ¿Cuántas actuaciones nos pudimos haber ahorrado si pudieron haber hecho el acuerdo como yo lo pedí? sí. Ahora, yo aquí tengo una cuestión de fondo, incluso siendo el abogado del diablo, en este caso el demandado. Si el asunto deviniera de un tema mercantil, pues ¿qué no se supone que el pago de la cantidad suspenderá el pago de intereses, eliminará ya ahí el pago de intereses una vez Sí. que se haya liquidado completamente? Y estos días en los que el ¿Es un propio mes? juzgado Es un mes. retrasó, Sí, voy a pagar yo Ese esos interés. intereses cuando ya me habías embargado así es. la cuenta, cuando muy probablemente hasta yo mismo la señalé, yo dije, cóbrate de ahí, Sí, porque eso pudo haber pasado. pudo haber sucedido. Entonces, ¿qué? Voy a pagar esos intereses de un mes que muchas veces no es un peso ni dos. No, Entonces, sí, no pueden ser cantidades interesantes. sí. Y sí, o sea, La parte actora va a decir, no, 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 hasta que a mí me pagaron. Y la Hasta- parte demandada va a decir, hasta que a mí me cobraron. así es. Y las dos tendrán, de hecho, razón. Sí. Sí. Y aquí la cuestión es, digo, si nos ponemos muy técnicos, es pues hasta que se hizo material el cobro. El cobro, exactamente. Entonces, aquí la culpa de un mes de intereses moratorios, ¿a quién se lo vamos a cobrar? Vamos, yo como demandado de tener el recurso, claro, pues claro, que lo cobre la actora. Pero entonces, dame mis copias certificadas. Claro. Y entonces vamos a iniciar un proceso para cobrarle al órgano jurisdiccional, Así es. ¿no? Sí, La actuación irregular del Estado, es pero que- ¿cuánto me voy a gastar en eso? es que, no, y por ejemplo, Tiempo. siendo a lo mejor un poquito, supongamos, un proceso, 10 millones al 4%. Uf, Porque, digo, no es algo... no son cantidades no es imposible, pequeñas, sí, no es imposible. Supongamos 10... Son 400,000 pesos Ujú. de un mes de De intereses. un mes de intereses. Que podrían salir de la bolsa de un juzgador por no tener el criterio O del Estado. de practicidad. Si nos vamos a la responsabilidad Bueno, del Estado, Sí, pero podría ser finalmente del por, Estado. por ende ajá, se lo van a terminar cobrando es al que juzgador. exactamente, Porque fue el que firmó. el punto es una actuación irregular del Estado que a mí como particular pues voy a buscar cobrarle Al que se deje. al que se deje, Sí. ¿no? Pero va a terminar saliendo del patrimonio de alguien más. Sí, Sí. sí. Y si pensamos, supongamos que el Estado lo pagó, son 400,000 pesos que no se emplearon en medicinas, que no se Ah, sí, emplearon en bueno. educación, que etcétera. Obviamente, digo, eso también es algo que tendríamos que, y creo que ya lo habíamos platicado por ahí en un café anterior, y la práctica, ¿no? Sobre todo como postulantes, en lo general, nuestra práctica es muy, con mucho, vaya, cuestiones económicas. Sí. O sea, todo tiene una relación económica. Económica. Por minúscula que sea, hasta la pensión alimenticia, cuestiones laborales, obviamente las cuestiones mercantiles y civiles, todo tiene una connotación económica. Sí, Aquí la cuestión y lo que deberían de entender nuestros juzgadores es que mientras más rápido pueda hacer los procesos, sí, incluso hasta para la economía es mejor, sí, de todos. sí, sí, sí. Pero, vaya, ¿Qué podemos concluir? pues yo creo que debería de haber alguna forma de tener pues un consenso, ¿no? De estos criterios que abonen a la practicidad. Ahora sí que el criterio de los criterios tendría que ser la economía y la practicidad, Sí. de hecho. Incluso hasta por cuestión de política económica del Así Estado, es.
deberían de pugnar porque los procesos sean más rápidos. Porque, insisto, mucho de la práctica del postulante, pues todo tiene que ver con la economía. Sí. Todo. Por muy pequeña que sea, aunque sean los 500 famosos pesos a la semana de la pensión alimenticia, Sí. eso genera un movimiento económico. Económico, exactamente. Entonces, pues yo creo que eso es lo que se puede quedar como tarea para nuestros juzgadores, Sí. ¿no? Que Déjenos en piensen. los comentarios si hay algún otro criterio que sea escandalosamente complejo que podamos nosotros tratar en el podcast. Bueno, porque podríamos incluso también por ahí hablar después de las integraciones de carpetas Sí. en lo penal, que Sí, también sí, sí. es toda una, pues bueno, O una los- aventura. O los criterios de cuándo sí, cuándo no dar medidas provisionales en una u Uf. otra materia, ¿no? Sí. Que muchas veces están sujetos a criterio. Sí. Sí. Sí, porque digo, tan fácil como es de repente decirle a alguien, ¿no? Pues vas a pagar 5,000 pesos de pensión alimenticia y pues si Sí. gana el mínimo, Ajá. pues el mínimo son 5,000 y cachito. Sí. Entonces, Quítate el pan de la boca para dárselo a tu hijo, que técnicamente es lo que tendría que hacer, pero quédate sin comer. Ese Además, es el problema. sí. Ese es el problema. y a veces sin ni siquiera con los recursos para irte a trabajar, Sí. ¿no? Y se vuelve Sí, sí, un círculo vicioso. Vicioso. Pero, bueno. Temas para Sí, posibles cafés sí, futuros. claro, definitivamente, definitivamente. Pues bueno, colegas, espero que se vayan con algo, ¿no? Lo que ustedes decidan quedarse de esta charla, ¿no? Déjenos sus comentarios por ahí con, pues a favor, en contra, con algún otro criterio por ahí que ustedes digan aquí, a lo mejor se puede mejorar algo, ¿no? Tratemos de ser propositivos, no solamente es la crítica, sino también la propuesta. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por escucharnos, por vernos y pues ya saben, suscríbanse al canal y compartan el contenido. Muchas gracias. Gracias.